up guys, this is Jonathan from Instruimos and this is today's lesson. El tema de hoy muchachos es el simple future o el futuro simple, que es normalmente con el auxiliar will o con el going to, be going to. Entonces vamos a empezar con el will. El will es un auxiliar modal, por ende no nos vamos a encontrar el to will, no nos vamos a encontrar conjugaciones del will, sino que el will necesita un verbo que lo acompañe para poder volver a empezar. Espérate. Dale, en... Espera, ¿cómo ven la silla? Dale, en... Hago lo mismo, paso. No pares. No, ya empiece normal. 3, 2... Hey, hello guys, this is Jonathan from Instruimos and here we are with today's lesson. Today's lesson is simple future. El tema de hoy es el futuro simple. Normalmente, be going to and will. Vamos a ver las diferentes conjugaciones, cómo se conforman, daticos extra y algunos ejercicios tipo examen internacional o pruebas de estado. So, let's begin. We have will. Will para el futuro simple lo que hace es conjugar el verbo que tiene a su lado, en este caso el verbo play, en futuro. Play es jugar, como sustantivo puede ser obra de teatro y como otro verbo puede ser tocar. En este caso lo vamos a usar como jugar. I will play with you. Yo jugaré contigo. I will play with you. Yo jugaré. Si yo digo I play, es yo juego, y lo que hace el will es conjugar el verbo que tiene a continuación en futuro. So, I will play with you. Jugaré contigo. Para este auxiliar no hay reglas referente a los verbos. Es decir, cada vez que uso el will, no tengo que estar pensando cómo tengo que usar el verbo play o el verbo que acompaña el will, ya que este es un auxiliar modal y con los auxiliares modales no hay reglas extra para los verbos. Simplemente lo conjugamos al lado del auxiliar, que en este caso sería el will. Entonces, no hay que agregarle S, no hay que agregarle ED como en los anteriores temas, simplemente el verbo normal y saber su significado en infinitivo sin el to. So, I will play with you. Yo jugaré contigo. You'll, vemos una contracción, esta es la contracción del you y el will. En este caso tenemos you will, o si queremos hacer la contracción, pues simplemente usamos esta partícula. Usamos el apóstrofe más la LL y sería you'll. Con todos los pronombres hay una contracción. Entonces con I'll sería I'll. Con you sería you'll. Con he sería he'll. She'll. Ill. Will and they'll. Son las respectivas contracciones del will con cada uno de los pronombres. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es poner un apóstrofe y agregar las dos L restantes. Recuerden que el apóstrofe lo que está reemplazando es una letra o en ocasiones una sílaba entera. ¿Qué pasa? Cuando usamos las formas largas estamos hablando de una manera más formal. En ocasiones hay contracciones que hacen parte del idioma, de la lengua, que no necesariamente hacen la frase informal, simplemente la hacen menos formal. Entonces, I will play with you, you'll play with me, he, she, it will play with you. Las contracciones jamás se harán con nombres propios, es decir, usted nunca va a tener Camila, no, eso no existe. Con nombres propios usted siempre tendrá el auxiliar completo, Camila will.
So, you'll play with me, he, she, will play with you, will play with you, you will play with me, they will play with me. Entonces, nosotros jugaremos contigo, tú jugarás conmigo, ellos jugarán conmigo. La forma negativa, tenemos una contracción que se pronuncia won't. Won't. I won't play with you. Yo no jugaré contigo. En este caso podemos usar también la forma larga, siendo más común a la hora de hablar, usar la contracción. Podríamos decir won't o podríamos decir will not. Más allá de cumplir la función de auxiliar, el will puede significar testamento, voluntad o en algún contexto furia o rabia hacia alguien. Hoy simplemente lo vamos a ver como un auxiliar, no adquiere ningún significado, lo que hace es que conjuga el verbo que tiene a su lado, en futuro. Entonces, I will not play with me. You will not play with me. He, she, it will not play with you. Él, ella, eso no jugará contigo. We won't play with you. Nosotros no jugaremos contigo. You will not play with me. Tú o ustedes no jugarán conmigo. They won't play with me. Ellos no jugarán conmigo. Entonces miren que en la forma afirmativa y en la forma negativa el verbo continúa en infinitivo sin el to. No hay reglas para aplicarle al verbo. Siempre va a permanecer de la misma manera. The interrogative structure, you normally change the places. Usted normalmente cambia los lugares del auxiliar con el sujeto o con el pronombre personal o el nombre propio que tenga. En este caso, will I play with you? Will you play with me? Will he, she, it play with you? Will we play with you? Will you play with me? Will they play with me? Jugarán conmigo, jugarán conmigo, jugaremos contigo, jugará él, ella o eso, ello, contigo. Will you play with me? Jugarás conmigo. Will I play with you? Jugaré contigo. Normalmente uno no se hace esta clase de preguntas tipo monólogo, pero es importante para estudiar la estructura tener claro cómo va. Entonces, datos para resaltar: no hay normas para los verbos, no nos debemos complicar pensando si le agregamos s, es, de o ed al verbo. Si está en forma afirmativa, negativa o interrogativa, siempre va a estar en su estado natural infinitivo sin el to, o sea, play, play in negative structure, play in interrogative structure. You see, it's pretty simple, not very complicated. Entonces, ahora vamos a ver los usos. Una vez vista la gramática, vemos que no es demasiado complicada, simplemente memorizar una estructura para el uso. Pero también es sumamente importante terminar de entender para qué se usa. Entonces, el will se usa para hablar acerca de algo que se hace de manera voluntaria. Cuando tienes la voluntad de hacer algo, una de las maneras de expresarlo es con el will. Entonces dice, I'll get the phone. Contestaré el teléfono. Este verbo get tiene muchísimos significados. En este contexto es responder el teléfono. O sea, acá perfectamente podría ser answer the phone, ¿cierto? I'll get the phone. Contestaré. En ese momento estoy expresando que de manera voluntaria lo quiero hacer cuando lo uso con este tema. Todo también depende de la entonación, del contexto, de la manera en la cual yo brinde la información. Pero de una manera general podemos decir, uno de los usos que tiene el will es para expresar esas acciones que son voluntarias desde mi parte o desde la parte de alguien. Entonces, I'll get the phone. Contestar el teléfono. I will make the sandwiches. Haré los sándwiches. Will you help me move to my new house? ¿Me ayudarás a mudarme a mi nueva casa? Will you make lunch? Harás el almuerzo. En este caso, cuando tengo estas dos preguntas, lo que estoy haciendo es preguntándole a la persona a quien va dirigida esta pregunta, si tiene la voluntad,
si quiere, si está dispuesto en la primera pregunta a ayudarlo con la mudanza y en la segunda a hacer el almuerzo. Realmente es el trasfondo de la pregunta, más allá de una traducción literal que le podamos dar. Entonces, primer uso para acciones voluntarias. Siempre que tienes como esa voluntad de realizar algo o ese deseo de hacer alguna de las maneras de expresarlo es con el will. Entonces, para promesas, usted puede usar el will para hablar acerca de promesas. Tenemos, I will help you when I finish. Yo te ayudaré cuando termine. I will help you when I finish. Entonces le está prometiendo que tan pronto termine, ayudará. En este caso, una de las maneras de hacerlo es usando el auxiliar will. Me da a entender que es una promesa. I will help you when I finish. I won't tell him the truth. Yo no le contaré, yo no le diré la verdad. En este caso, necesitamos un contexto más amplio para deducir que lo está diciendo a manera de promesa. Pero lo cierto del caso es que cada vez que nosotros queremos dar esa información a modo de hacerle entender al receptor del mensaje que es una promesa, podemos usar el will con un tono amable, con un tono que le haga entender a esa otra persona la realidad del mensaje. Don't worry, I'll be careful. No te preocupes, tendré cuidado. En ese caso, está prometiendo que será cuidadoso. I will not give you trouble. No causaré problemas, no te causaré problemas. Entonces, literalmente traduce como la estoy diciendo, pero es como si dijeran, hey, te prometo que no te causaré problemas, ¿cierto? Necesitan un contexto más amplio, necesitan una entonación que le haga entender al receptor del mensaje que es así. Y también para hablar acerca de predicciones generales, pero ojo, esta predicción con will se caracteriza por algo y es que siempre son suposiciones, es decir, yo no tengo una sola prueba sustentable que lo que estoy diciendo vaya a suceder por alguna razón, simplemente es una suposición que yo hago acerca del futuro. De lo que estoy hablando normalmente no tengo control, así que en definitiva no sé si puede o no suceder. Queda claro que es una suposición. Entonces dice, I think it will rain today. Dice, creo que lloverá hoy. ¿Basado en qué lo está diciendo? Simplemente está adivinando, está suponiendo. Pero no es que esté mirando una evidencia que así le sugiera que esto puede suceder. No, eso no está bajo su control, eso no está evidenciado bajo ninguna circunstancia para la persona que está hablando, simplemente lo está diciendo a modo de predicción. It seems that this roof will fall down. Entonces parece que este techo se caerá. Parece que este techo se caerá. Simplemente lo está prediciendo. Así la frase parezca que esta persona está mirando y que esta persona tiene una evidencia para decir lo que está diciendo, simplemente está prediciendo. O sea, no tiene forma de saber si lo que está diciendo va a suceder o no. No tiene una prueba de ello, porque todavía no ha sucedido. Juanes will win another Grammy Award. Entonces Juanes ganará otro Grammy, otro premio Grammy. De nuevo, es una predicción, no hay una sola evidencia que así lo sugiera. Lo está diciendo la persona, pues porque está adivinando. Entonces tenemos el going to. El going to representado en una contracción con gonna. ¿Cómo así? Siempre que yo quiero hablar el going to, siempre que yo quiero usar el going to, yo puedo hacer una contracción con gonna. Yo puedo hacer una contracción con gonna. Entonces tenemos el going to o el gonna. Ambos significan ir a. Usted decide cuál usar. Normalmente este verbo se conjuga con be, going to. Ya vamos a verlo en una tablita. Pero vamos a ver la explicación previa. Entonces, is, are o am. Donde va el be va a ser reemplazado con el verbo to be. Y es para hablar acerca del futuro. Para hablar acerca del futuro, cosas que están a punto de suceder, planes que yo tenga o predicciones. Cosas que están a punto de suceder, planes que yo tenga o predicciones. Entonces tenemos en el ejemplo,
I'm gonna go to the park. Voy a ir al parque. Are you gonna visit Mary? ¿Vas a visitar a Mary? Tenemos acá las estructuras. I am going to study. Voy a estudiar, tengo planeado estudiar. You are going to study. He, she, it is going to study. ¿Por qué are? ¿Por qué am? ¿Por qué is? Pues porque cuando yo estoy usando este tema, uso el verbo to be más el going to. Perfectamente, donde dice I am going to, yo puedo decir I am gonna, y eso reemplaza el going to. I'm gonna play. Voy a jugar. Entonces es lo mismo decir I'm going to play de que I'm gonna play. Es exactamente lo mismo. So, you're going to study, he, she, it is going to study, we are going to study, you are going to study, they are going to study. Ahora lo van a repetir ustedes, sería I am going to study. You are going to study. He, she, it is going to study. We are going to study. You are going to study. They are going to study. Entonces sería voy a estudiar, tú vas a estudiar, él, ella o ello va a estudiar. Acá pues en la última deberíamos cambiarlo por otro verbo para que tenga más sentido. En ello va a estudiar, pues así lo entendemos como un robot o un animal, cosas en singular. We are going to study, nosotros vamos a estudiar. You are going to study, ustedes van a estudiar. They are going to study. The negative structure is super simple, guys, because you normally use the verb to be. So you use the negative structure of the verb to be. Usted usa la forma negativa del verbo to be. Entonces, I am not going to study. You aren't going to study. He, she, it isn't going to study. We aren't going to study. You aren't going to study. They aren't going to study. Recuerden que la forma larga del is not. Y la forma larga is not. Y la forma larga del are not. So, is not, are not. Usted puede usar lo que usted quiera, lo que usted considere mejor. Entonces puede decir aren't o are not going to study. Sería I am not going to study, you aren't going to study, he, she, it isn't going to study, we aren't going to study, you aren't going to study, they aren't going to study. Now, repeat it you. Ahora ustedes repiten. Sería I am not going to study. You aren't going to study. He, she, it isn't going to study. We aren't going to study. You aren't going to study. They aren't going to study. And finally, we got the interrogative structure, guys. Y finalmente tenemos la forma interrogativa. You normally change the places of the verb to be or auxiliary with the personal pronoun. Se cambia el lugar del verbo to be o el auxiliar con el pronombre personal o nombre propio que tenga. So, am I? Are you? Is he, she, it? Are we going? Are you going? Are they going? Entonces, am I going to study? Are you going to study? Is he, she, it going to study? Are we going to study? You are going to study. Are they going to study? Recuerden poner esa entonación de pregunta a la hora de estar usando la forma interrogativa.
porque si no va a quedar una frase muy plana, no se va a notar si es una pregunta o si es una forma interrogativa. Si bien es verdad que en inglés a la hora de preguntar nosotros cambiamos de lugares y reformamos las estructuras, en el inglés hablado muchas veces no se usan esas cosas. Lo único que te está diciendo si es una forma afirmativa o una pregunta va a ser precisamente la entonación, al igual que en español. En el inglés hablado. Ok, entonces ahora ustedes repiten en casa. Sería, am I going to study? Are you going to study? Is she going to study? Is he going to study? Is it going to study? Are we going to study? Are you going to study? Are they going to study? Perfectamente, en todos los lugares donde tenemos going to podemos usar gonna. Y con el I y solo de una manera slang, callejera, tenemos otra contracción que probablemente se puedan encontrar, que es el I'm. Eso es I am going to. Es lo mismo que decir I am going to. I'm. Es exactamente lo mismo y solo funciona con el I. Y solo funciona con el I. También nos podemos encontrar la contracción en el lugar de la G. Tipo I am on. Oh my goodness. De esta manera se la pueden encontrar, pero es un poco más callejero, más parte del slang. Igual, cuando la vean la pueden reconocer. Entonces, como les venía diciendo, el going to se usa para expresar planes. Cuando usas el going to, estás contando que tienes un plan respecto a lo que estás hablando. En este caso tenemos varios ejemplos. He's going to travel to Hawaii. Él va a viajar a Hawái. Lo que me hacen entender en esta frase es que tiene un plan para hacer eso. She's not going to travel to Mexico. Ella no va a viajar a México. O sea, en sus planes está no hacerlo. No hacerlo. I'm going to be an actor when I grow up. Voy a ser un actor cuando crezca. Normalmente, ojo, esto no se ata, el uso no se ata a decirlo con el tema que lo estoy mostrando. Yo también podría decir, I will be an actor when I grow up. Y lo que estaría diciendo es, seré un actor cuando crezca. Y en ese caso es más como un anhelo, una promesa que le pueda estar diciendo a alguien o un anhelo que yo tenga. I'm going to be an actor when I grow up. They are going to drive all day long to Alaska. Ellos van a conducir todo el día hasta Alaska. Entonces, como pueden observar, el verbo travel, be, drive, van en su infinitivo, en su estado infinitivo. No hay ninguna clase de transformación para el verbo, no hay que agregar ninguna regla, no tenemos que estar pensando si al verbo se le agrega s o es, porque ni con el going to ni con el will debemos agregarle absolutamente nada al verbo. Simplemente tenemos que conocer los significados y los usos. Entonces, de nuevo, ustedes en casa sería He's going to travel to Hawaii. She's not going to travel to Mexico. I'm going to be an actor when I grew up. When I grow up. They are going to drive all day long to Alaska. Ellos van a conducir todo el día a Alaska. No es realmente muy complicado, es tener en cuenta varios aspectos como la contracción, los usos y pues de esa manera todo fluye mucho mejor. La gramática no es complicada, es exactamente la misma del verbo to be agregándole el going to. No hay reglas para los verbos, siempre es el mismo, ya sea frase afirmativa, negativa o interrogativa. Entonces, ahora dijimos que usamos el going to para hablar acerca de predicciones. Next year is going to be very interesting.
Cuando a mí me dicen esta frase, yo lo que entiendo a modo de predicción es que esta persona, quien lo está diciendo, se está basando en algo para decir eso. Next year is going to be very interesting. El próximo año va a ser muy interesante. Alguna razón tendrá para decirlo, no está simplemente adivinando. Ahora, tengo que ser muy claro, este es el uso sobre el papel, pero en el inglés hablado a la hora de hacer predicciones, muchas veces las personas lo usan con cualquier tema, sin importar si este es para predicciones con o sin evidencia. ¿Cierto? Eso en el inglés hablado, porque pasa que tenemos esos misuses, al igual que tenemos los misuses con el español. Pero la realidad del uso sería esta. Entonces tenemos este ejercicio que es básicamente vocabulario. Desde mi punto de vista, todo ejercicio que ustedes hagan los va a remitir al vocabulario y al conocimiento de la lengua. Pero este específicamente les brinda unas descripciones de unas palabras que si ustedes no están familiarizados con ellas, pues simplemente no van a llegar a la respuesta. Pero también tenemos el otro punto de vista. Ustedes pueden estar familiarizados con las palabras, pero si no logran deducir el significado de las descripciones, en ese caso no van a llegar a la respuesta. Entonces es tan importante el vocabulario como la gramática, deben estudiarse a la par. Por esta clase de ejercicios es que puedo decir con total sinceridad que no hacemos nada estudiando simplemente gramática o que no hacemos nada estudiando simplemente vocabulario. Son habilidades, son conocimientos, competencias que deben adquirirse a la par. Entonces, en este caso tenemos clothing store, grocery store, supermarket, bakery and butcher. Entonces, ustedes en casa irán deduciendo que es un clothing store. ¿Qué sería un clothing store? Sería una tienda de ropa. Grocery store sería un supermercado, pero más una food store, especializado más en comidas, en venta de comidas. Supermarket, supermercado. Bakery, ¿qué sería una bakery? Sería una pastelería o una panadería. Butcher, carnicería. Entonces, en este caso tenemos here they prepare delicious cakes. Here they prepare delicious cakes. Lo que tenemos que hacer acá es asociar el punto número 1 a cualquiera de estas palabras. Esta es la descripción de una de estas palabras que tenemos acá. En este punto se está evaluando vocabulario, pero como les decía, implícitamente también estamos evaluando la gramática. Para llegar a la definición de esta frase completa, no solamente necesitamos saber vocabulario, necesitamos saber un poco de gramática. Entonces, vemos que todas están dirigidas a un campo semántico, en este caso, tiendas. Ahí vimos el nombre de cada una y sería, aquí ellos preparan tortas deliciosas. ¿Cuál sería? Tienen 5 segundos para deducirlo. A, B, C, D o E. Entonces sería bakery, ¿cierto? En la panadería. Si tenemos aquí ellos preparan tortas deliciosas, pues sería bakery. If you are going to buy candies, you should go to a... Entonces tenemos un condicional, dice, si tú vas a comprar candies, si tienes planeado comprar dulces, tú deberías ir a... Tenemos que conocer el verbo modal should. Tenemos que saber por qué acá simplemente going o going o goes. Entonces miren que es una reunión de conceptos previos a la hora de leer, que no solamente se remite a vocabulario, sino a varias partes del discurso, para llegar a los significados que necesitamos llegar y así deducir cuál frase pertenece a cuál palabra. If you are going to buy candies, you should go to a... Si vas a comprar dulces, deberías ir a... Entonces tenemos a una tienda de ropa, no creo. Grocery store, puede ser. Vamos a ver qué más hay. Cuando estemos enfrentándonos a estos puntos no vamos a llegar a mirar la primera y ya lo vamos a asociar porque puede que no. Vamos a mirar todas las opciones y una vez vistas todas descartamos. Entonces tenemos grocery store, supermarket, bakery, butcher. Grocery store es más especializada en comidas. Puedo deducir que en la grocery store, en toda clase de comidas, hasta dulces.
Entonces puedo decir que en una grocery store puedo comprar los dulces. In this place you will get all the sizes. En este lugar encontrarás todas las tallas. Acá la palabra clave es tallas. ¿Por qué? Porque esta me remite a ropa. Entonces yo ya sé que debe ser un lugar a donde se venda ropa principalmente. Y pues lo podemos asociar directamente a clothing store. Clothing store. Clothing store. You see, it's that simple. Entonces queda claro que es tan necesario el vocabulario como la gramática para poder desenvolverse bien en esta clase de puntos que evalúan vocabulario. Ahora tenemos las conversaciones. Debemos hallar la respuesta puntual para una pregunta o un enunciado. Es decir, el emisor del mensaje dicta cierto mensaje, sea una pregunta o una frase afirmativa o negativa, y hay una segunda persona quien va a responder o va a completar a modo de conversación. Entonces tenemos Diana won't do her homework. Diana no hará su tarea. Se niega rotundamente, no la hará. Entonces, en esta clase de puntos no siempre nos vamos a encontrar en la pregunta y en la respuesta el tema que estemos viendo en ese día. Recuerden que en una conversación hay un conjunto de conocimientos, partes del discurso, los cuales se van a poner a prueba en ese momento. Entonces no esperen encontrarse en esta completa las conversaciones el mismo tema tanto en la pregunta como en la respuesta. Diana won't do her homework. Diana no hará su tarea. Tenemos ella debe ser responsable. Este must, que traduce deber, de responsabilidad moral. Entonces, she must be responsible. Yes, she's very punctual. Sí, ella es muy puntual. I appreciate her. Yo la aprecio. Entonces, ¿cuál es la que más se conecta para completar la conversación? Diana no hará su tarea. La palabra responsabilidad yo la puedo conectar con el hecho de que ella no va a hacer su tarea. Entonces, she must be responsible. Ella debe ser responsable. Como deber moral, supongo que es una tarea de un colegio, de la universidad, debería hacerlo. Entonces, she must be responsible. Tenemos tres opciones. Normalmente está la respuesta correcta y dos distractores, dos o tres distractores. Uno de ellos es fuerte y los otros dos ahí como para compensar la pregunta. Are you going to the grocery store? ¿Vas a la tienda? Recuerden que una grocery store es una food market, un mercado de comidas. Normalmente se representa de esa forma. So, did you get some rice? ¿Conseguiste algo de arroz? Shall we go to the concert? ¿Qué tal si vamos al cine? Este shall también es normalmente usado para el futuro, pero en el inglés antiguo, en el inglés de antes. Hoy en día se puede encontrar casi siempre en artículos científicos. En este caso lo usamos para recomendaciones. Sería como ¿qué tal si vamos al concierto? También puede ser para recomendaciones muy formales como I should study harder. Yo debería estudiar más duro. No hay un auxiliar parecido al español, es decir, no hay un solo auxiliar que nosotros usemos como shall en español y por eso se hace tan difícil la traducción al español. Es más fácil entenderlo en inglés. Se usa solo con primeras personas singulares hoy en día. I y we, con singulares y plurales, perdón. I y we, primeras personas. So, entonces, shall we go to the concert? ¿Qué tal si vamos al concierto? Do you need something? Acá hay otro mito que el some solo se usa en formas afirmativas y se puede usar en interrogativas cuando estamos haciendo un ofrecimiento. Entonces, cuando estamos haciendo un ofrecimiento, nosotros vamos a usar el some en formas interrogativas. Do you need something? ¿Necesitas algo? La pregunta es, ¿tienes planeado o vas a la tienda de mercado o a la food store
que es lo mismo que grocery store. Did you get some rice? ¿Conseguiste algo de arroz? No cuadra para ser usada como respuesta, mejor dicho, como continuidad en la conversación, pues porque acá dices que si tiene planeado, o sea, apenas va a ir. Y acá dice como si, responde como si ya hubiera ido con otra pregunta. Hey, ¿conseguiste arroz? Shall we go to the concert? ¿Qué tal si vamos al concierto? Pues puede funcionar en algún contexto, ¿cierto? Pero acá en la C tenemos otra que se relaciona más directamente, que sería do you need something? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Hey, do you need something? Cuadra perfectamente con la pregunta, ya que se está haciendo ese requerimiento a la hora de conectarlo con la parte de ir a la tienda. Entonces, hey, are you going to the grocery store? ¿Vas a la grocery store? ¿Necesitas algo? De esa manera se conectan. Acá se está haciendo un ofrecimiento a modo de respuesta de que sí va a ir. Y en la pregunta se está preguntando si usted se dirige hacia algún lugar. Ok, guys, that was it for today. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto. Entonces, vimos el futuro y sus diferentes usos. Vimos que el will tiene una contracción. Vimos futuro con will y con going to. Que el will tiene una contracción con todos los pronombres, que es el apóstrofe y las dos L. Vimos que los verbos siempre están en su estado natural sin el to. No necesitan ninguna clase de transformación, no necesita que se les agregue nada en ninguna situación. Simplemente hay que saber usar las estructuras. Vimos los diferentes usos y su forma, negativa e interrogativa. Con el going to lo mismo. Vimos los usos, vimos una contracción que es gonna, vimos el I'm que solamente funciona con I, vimos su forma afirmativa, negativa e interrogativa, sus diferentes usos, ejercicios tipo pruebas de estado o examen internacional, en este caso que evalúa vocabulario, en este caso conversaciones, que es algo más pragmático, es decir, usted en estas situaciones cómo respondería ante estas frases, y se aclaró que no siempre va a ser posible que usted se encuentre estas preguntas con el mismo tema el cual usted está viendo en el momento. Es decir, es imposible elaborar una pregunta de estas solamente basándose en el tema en el cual usted está viendo en el día. No, esto va a ser una recolección de conocimientos previos porque el discurso se compone de varios temas gramaticales, de muchos temas gramaticales y también de vocabulario. Entonces siempre va a ser como una recolección de conocimiento. Y las conversaciones. Alright guys, that was it for today. See you next class. Bye bye.